¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela González. Vamos a reflexionar en este espacio sobre la cultura de la muerte. Antes hagamos la siguiente oración. San Miguel, tú eres nuestra protección y nuestra defensa contra el mal. Coloca tu escudo de la verdad sobre nosotros y defiéndonos en la batalla que Satanás libra contra la verdad. Ayúdanos a reconocer el sendero recto del amor santo. Clarifica nuestras decisiones entre el bien y el mal, colocándolas siempre al amparo de tu escudo de la verdad. Amén. San Juan Pablo II decía, estamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la cultura de la muerte y la cultura de la vida. A través del magisterio del Papa Juan Pablo II, se ha popularizado el concepto cultura de la muerte para referirse a una tendencia ideológica que reduce al hombre y que permite su manipulación y exterminio. La cultura de la muerte es una visión social, una forma de pensar y de actuar que no entiende o no valora la dignidad del ser humano. Se puede definir en una serie de actitudes, comportamientos, manifestaciones humanas, instituciones y leyes que favorecen e incluso atentan contra la humanidad misma. Jesucristo nos dice claramente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. También nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y pues ahorita nos hemos salido de ese camino, ya no reconocemos la verdad, que es Cristo mismo, y en lugar de estar en la cultura de la vida, estamos inmersos en la cultura de la muerte. Recordemos que la verdad es una. La historia nos muestra cómo algunas culturas han fomentado la violencia. Sin embargo, el ataque más grande en esta época de la historia es a la verdad en sí misma. La desinformación se ha vuelto la norma y con mucha frecuencia se presenta con tanta importancia y autoridad que no se reconoce el error y por consiguiente se acepta como verdad. Quizá podrían existir tantas opiniones como personas en el planeta, pero la verdad es una. Es la constante contra la cual todas las otras hipótesis se comparan y se miden. La verdad no cambia ni desaparece porque sea retada. En realidad, cada reto sirve para fortalecerla. Si alguien te dice algo y tú crees estar en la verdad, pues dices adelante, vamos a dialogar para encontrar la verdad juntos. El condicionarla es un intento de amoldar la verdad de acuerdo a los planes personales. Ese es otro ataque en estos momentos en los que mucha gente dice tener su verdad y pues porque quiere amoldarla a un plan o a un interés particular. La verdad no puede ser cambiada para ajustarse a las ambiciones personales, más bien los corazones deben ser amoldados en la verdad. Aquellos que condicionan la verdad escuchan a Satanás, quien es el padre de la mentira. La verdad puede ser definida y explicada de muchas formas, pero es inmutable, no cambia. Algunas opiniones reflejan el amor a Dios y al prójimo. Otras se forman por medio del acto del deseo personal de creer en algo. Y otras claramente están inspiradas por el mal. Nunca debemos dejar de buscar la verdad sin importar el costo personal. Así es que no existe tal cosa como tu verdad y mi verdad. Más bien existe tu opinión y mi opinión y muchas opiniones. Pero la verdad es solo una y tendríamos que buscarla. El enemigo de nuestras almas es engaño y falsedad. La historia del mundo demuestra que este es un sendero a la destrucción segura. Ninguna civilización sobrevive a la degeneración moral por medio de una cultura de mentiras. Es necesario enfatizar la importancia de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. No se puede vivir en la rectitud a menos que sepamos lo que está bien y lo que está mal. Y debemos comprender que la verdad nunca cambia. Ahora bien, la aceptación de la mentira no es repentina. No sucedió repentinamente de un día para otro. Lo que es pecaminoso e incorrecto un día no se vuelve bueno repentinamente para convenir a presiones sociales o culturales. O sea, lo que siempre ha sido la verdad, lo que siempre ha sido correcto, eso jamás va a cambiar. La sociedad no legaliza el aborto o los mal llamados matrimonios entre personas del mismo sexo de forma repentina. Primero, estos pecados se aceptan en los medios de comunicación. Primero vemos cómo están manipulando la información constantemente en las películas, en las novelas,
en cualquier noticiero, en cualquier medio de comunicación, vemos que ahí se maneja y ahí se acepta primero. Esto adormece a las conciencias y hace que las elecciones entre el bien y el mal sean menos notorias. Con el tiempo, la humanidad decide elegir lo que quiere por encima de lo que Dios ordena. Así es como se destruyen culturas enteras y se vuelve inmoral la sociedad. Hoy en día, con la tecnología moderna, estas elecciones van en aumento más rápidamente y se difunden en mayor grado. La conciencia del mundo se ha vuelto insensible en lo que respecta a la santidad de la vida. Vamos a ver qué nos dice el Génesis. Si hablamos de muerte, sabemos que la caída de Adán introdujo al mundo tanto la muerte espiritual como la muerte temporal. Es interesante reflexionar cómo el primer mandato de Dios y el primer castigo están relacionados con la procreación. En Génesis 1 dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y someterla. Aquí estamos hablando que fue tanto una bendición como un mandato, ¿verdad? Les está diciendo, ordenando que seamos fecundos y que nos multipliquemos. Génesis 1. Génesis 2. Y el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento: de todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Entonces, Génesis 2, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, no se trata de no conocer lo que es bueno y lo que es malo, porque eso realmente es un bien, sino de que se refiere a que yo conozco mejor que tú, Dios, lo que es bueno. Entonces, yo decido. Es un árbol pro-choice, ¿no? Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. No obedezco tu mandamiento, sino yo decido. Génesis 3. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que el árbol era apetecible, fíjense bien, para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y a su vez dio a su marido, que también comió. Pero aquí dice claramente, para alcanzar la sabiduría. O sea, estamos hablando de lo mismo. Es un conocimiento en el que yo decido lo que es bueno y lo que es malo, y no en lo que yo obedezco lo que tú, Dios, me dices que es bueno y que es malo. Entonces viene el castigo. En Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. El mandato fue ser fecundos. Algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras se preguntan si hubo desobediencia al mandato específico de ser fecundos, ya que el castigo está relacionado con sufrimiento en los embarazos y dar a luz a los hijos con dolor. Comieron del árbol apetecible en el cual cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Escucharon a Satanás, quien les ofreció una falsa sabiduría. Dicho de otra forma, una mentira. Porque bueno, no lo puse aquí, pero sabemos que también les promete que se les abrirá los ojos y seréis como dioses. Y pues sabemos que Adán y Eva no son dioses. Satanás nos miente, nos engaña y nos tienta a querer ser como Dios, en el sentido también de nosotros decidir el bien y el mal. Aquí es donde entra esa muerte espiritual, ¿verdad? Es el amor a sí mismo hasta el desprecio de la voluntad de Dios, que es una autosuficiencia y pues soberbia. O, por ejemplo, lo que vivió Jesús en el Getsemaní, amor a Dios hasta el desprecio de la voluntad propia, porque él dijo, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se amó tanto a Dios, a la voluntad de Dios, que despreció su propia voluntad. Eso fue en obediencia, en la humildad. El que obedece necesita tener humildad, y la autosuficiencia tiene como pilar la soberbia. Entonces, así entra no solo la muerte temporal, sino también la muerte espiritual. Es necesario enfocarnos en la protección de la vida, en el vientre materno, porque la aceptación legal del aborto ha reemplazado en los corazones el amor a Dios y al prójimo por el amor a sí mismos. En general, cumplir los mandamientos de Dios ya no es una preocupación. Las elecciones de la libre voluntad o del libre albedrío del hombre son ahora la prioridad principal. O sea, se cree que si esto me gusta,
y no me hace sufrir, eso es lo bueno. Si algo no me gusta, eso es lo malo. Ahora bien, recordemos que el alma está presente en la concepción. Si por un lado es cierto que María fue concebida sin pecado, como lo dicta el dogma de la Iglesia, entonces también debe ser cierto que el alma está presente en la concepción. Lo sabemos por la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Haciendo esto un hecho, así como un dogma, como puede un católico argumentar en favor de la destrucción de la vida en el vientre materno. Debemos percatarnos de la profunda influencia que cada aborto tiene sobre el mundo. Cada alma es creada por Dios y tiene una misión de vida. El embrión es vida vibrante, vida dada por Dios juntamente con el alma. Todos los dones espirituales, mentales y físicos que fueron concedidos sobre esa vida inocente en el momento de la concepción son asesinados cuando se les quita la vida. Todos los efectos positivos que esa nueva vida hubiera tenido en el mundo son eliminados junto con la vida misma. En su lugar, el mal se vuelve más poderoso. Que tenemos que entender eso. O sea, que Dios tiene una misión para cada alma. Y en el momento, como podemos ver en la foto, en el momento de la fecundación, esa luz representa el alma. Y ahí ya tiene la misión de vida, ahí ya es un ser único y irrepetible. Y ahí Dios tiene un plan. Puede estarnos enviando un gran presidente, un excelente padre de familia o una excelente madre, un excelente sacerdote, un excelente maestro. O sea, Dios tiene un plan maravilloso y misericordioso en su divina providencia para la humanidad. Pero si legalmente en los países donde conocemos la estadística, porque es legal el aborto, sabemos que se aborta mínimo 54 millones de bebés al año, son 54 millones de planes de Dios abortados. Entonces, si constantemente estamos abortando el plan de Dios, pues lo que tenemos ahora es el plan del adversario de Dios. Entonces, no nos podemos quejar de las consecuencias cuando nosotros mismos le estamos abortando el plan a Dios en cada bebé, en cada solución que Él tenía, en cada amor que nos tenía para enviarnos y tener un plan para este mundo maravilloso. Y nosotros dijimos no. Solo Dios es el dador y tomador de vidas. La vida tiene un comienzo y un fin de acuerdo a la voluntad de Dios. Solamente Dios debe decidir cuándo y cómo cada vida comienza y termina. Cada vez que el hombre interfiere en este proceso, el corazón del mundo se aleja del plan de Dios. No nos extrañemos entonces sobre la intensidad de las guerras, hambrunas y enfermedades en el mundo el día de hoy. Vamos a ver, ya vimos de Adán y Eva, pero vamos a ver cómo en la época actual, los últimos 60, 70 años, comenzó todo con el control natal, el cual puso en las manos del hombre la decisión de rechazar la vida en el vientre materno. El mundo declaró el 13 de mayo de 1968 que la planificación familiar es un derecho fundamental. En la Conferencia Internacional de Derechos Humanos del 68, la planificación familiar se convirtió en una obligación de derechos humanos para todos los países, gobiernos y legisladores. El documento final de la conferencia, titulado La Proclamación de Teherán, declara inequívocamente que los padres tienen el derecho humano básico de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos. Fíjense cómo dice claramente, ¿verdad? El derecho básico de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos. Llama la atención que la fecha de esta declaración tan decisiva en la historia reciente de la humanidad haya sido un 13 de mayo, recordando el día y el mes de la primera aparición de la Virgen en Fátima en 1917. También llama la atención que cuando afloraron estas declaraciones sobre los falsos derechos, no parecieron tan impactantes para el corazón del mundo ya endurecido. Ahora bien, el 25 de julio de 1968, justo 2 meses después de la proclamación de Teherán, el Papa San Pablo VI reafirmó la doctrina católica sobre la vida, el amor y la sexualidad humana con la carta encíclica Humanae Vitae. En ese documento enumeró las consecuencias de llevar una vida fuera de la doctrina católica. El Santo Padre predijo que la anticoncepción podría conducir a la infidelidad conyugal. Ya ven cómo estamos ahorita. La práctica de métodos anticonceptivos podría llevar a una degradación general de la moralidad. Tal cual.
La anticoncepción llevaría a los hombres a dejar de respetar a las mujeres en su totalidad y haría que las traten como meros instrumentos de placer egoísta en lugar de considerarlas como sus compañeras y destinatarias de su amor. Y por último, la aceptación general de la anticoncepción por parejas conduciría hacia una masiva imposición de los métodos anticonceptivos por gobiernos inescrupulosos. En otras palabras, el Papa San Pablo VI predijo que la anticoncepción pasaría de ser una elección de un estilo de vida y se convertiría en una más peligrosa. Habla sobre las graves consecuencias de los métodos de regulación artificial en manos del gobierno. Dice claramente aquí, reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién podría reprochar a un gobierno el aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que le hubiera sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema familiar? O sea, ¿cómo podremos culpar a los gobiernos, no? ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideran necesario, el método anticonceptivo que ellos juzgaren más eficaz? En tal modo, los hombres, queriendo evitar las dificultades individuales, familiares o sociales que se encuentran en el cumplimiento de la ley divina, llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal. Por eso le dicen la carta encíclica profética, porque todo lo que él vio venir, ¿verdad? Al ver cuando empezaba lo del tema de la anticoncepción. Y realmente todo eso, pues ya pasó. Por ejemplo, en China, como él dice, le das al gobierno una solución, ¿verdad? Tengo problemas en el gobierno, pues no tengan hijos. No tengo dinero para alimentar a tal pueblo, pues no tengan hijos, ¿verdad? O como en China, que si la política de hijo único, o que si era mujer la tenían que abortar, tenían que ser hombres. O sea, ya el gobierno puede hacer lo que quiera, porque pues todo el mundo aceptó de entrada primero en su hogar, como dice aquí, la solución a los problemas con la anticoncepción. Y luego también recordemos que en referencia a la Declaración de Derechos Humanos, dice claramente, ¿va? Los padres tienen el derecho humano básico de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos, espaciar los nacimientos. Entonces el Papa en esta misma carta encíclica responde, por consiguiente, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar el matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar. O sea, en pocas palabras dice que es necesario tener serios motivos para espaciar a los hijos. No como ahora, ¿verdad? Que mucha gente dice yo voy a tener un hijo nada más o dos hijos y pues nos cerramos a la vida. Y como ya vimos, ¿verdad? Desde el Génesis está sucediendo algo, ¿verdad? Que nuestro Señor, que bueno, que Dios Padre nos dice claramente en su palabra, ¿verdad? Que debemos de crecer y multiplicarnos, de henchir la tierra y pues ahora es impensable. Hace 70 años aproximadamente antes de que existieran los anticonceptivos, pues así era. Toda la historia de la humanidad así era. Pero en los últimos años cada vez nos hemos ido cerrando hasta ir creciendo en esta cultura de muerte. Con la entrada del control artificial de la natalidad, el hombre ha avanzado lenta y metódicamente hacia una posición en la que pretende ocupar el lugar de Dios y su divina voluntad. En estos tiempos, las decisiones del Poder Judicial tienen prioridad sobre los mandamientos de Dios. No podemos aceptarlas o apoyarlas políticamente y esperar que Dios lo pase por alto. En la Carta Humana Vitae fuimos advertidos de las consecuencias que hoy son una realidad. Entonces no podemos sorprendernos ni ser tomados desprevenidos si experimentamos la justicia de Dios. Muy bien sabemos que al que necesitamos complacer, es a Dios. La legalización del pecado. Satanás se ha infiltrado en los corazones de líderes de gobierno. Él está utilizando las palabras libertad y derechos para quitar a Dios de la vista del público. Él promueve la cultura de la muerte como una libertad de elección. Él engendra duplicidad en los corazones para que sea difícil creer en la palabra de alguien. Debemos resistir y ser fieles, aunque solo seamos pocos. Aferrarnos tenazmente a la tradición de la fe sin importar el ataque violento de las concesiones. No debemos permitirnos ser engañados
por el maligno y convertirnos en parte de la subcultura del tiempo moderno. Los líderes políticos han puesto el amor al dinero y la tolerancia en ciertos grupos de especial interés, por encima del amor a la verdad, siendo la verdad que el pecado es pecado y no se le debe engrandecer como aceptable. La libertad para pecar no es nada nuevo y siempre existirá mientras el hombre exista con su libre albedrío. Sin embargo, la aceptación del pecado es un colapso de la moral y un camino al colapso de toda cultura. Quiero hacer una pausa aquí. O sea, siempre va a existir el pecado y existirá mientras el hombre exista y tenga libre albedrío. Pero otra cosa diferente es aceptar el pecado y decir que ya no es pecado o que es algo incluso deseable o que incluso es orgullo el pecado. Es importante analizar si es bueno el sendero que estamos siguiendo y fomentando a que otros lo sigan. Tenemos una gran responsabilidad ante los ojos de Dios. Ya es hora de que dejemos de tratar de hacer los pecados aceptables haciéndolos legales. Estos pecados no son legales ante los ojos de Dios. Siempre serán pecados por más que el hombre los acepte en sus leyes. El falso Dios del yo. Estamos inmersos en una cultura de muerte que adora al falso Dios del yo. Cuando el yo se vuelve más importante que Dios y el prójimo, es que tenemos toda clase de crímenes contra la inocencia, el aborto, todas las formas de libertinaje. Cualquier cosa parece buena si sirve para sí mismo. Todo lo que aflige a la humanidad hoy en día es el mal fruto del amor propio desordenado. La gente forma sus opiniones y acciones basadas solamente en el amor propio. Por lo tanto, la decadencia se ha apoderado del mundo, de las políticas y de algunos sectores de la iglesia. La rectitud ha perdido su poder sobre la razón. El ego gobierna los corazones, incluso de personas en puestos altos y prestigiosos. Claramente podemos ver que alejarse de la verdad da como fruto la desunión, siendo la verdad el amor a Dios y al prójimo, sobre el cual deben estar basadas todas las decisiones morales. Y ya sabemos que dice la palabra de Dios, el que me ama, obedece mis mandamientos. Podemos observar cómo el maligno ha influenciado cada cultura para su beneficio. La gente ya no respeta el amor a Dios ni los derechos de los demás, ni siquiera el derecho a vivir. Ahora tenemos el mal fruto de ese desprecio a la vida humana en cada manifestación de violencia, en todos los ámbitos de la vida, creando así una cultura de muerte. Las mentiras de la sobrepoblación. El mito de la sobrepoblación. A pesar de la evidencia, los miedos de la supuesta sobrepoblación ayudaron a avivar el fuego para la creación de un programa masivo, altamente organizado y a menudo coercitivo de control de población, diseñado para reducir el crecimiento de la población a nivel mundial mediante técnicas tales de planeación familiar, entre comillas, que lo que significa es anticoncepción, esterilización y aborto. La presencia constante de estos miedos es de alguna manera sorprendente a la luz de la evidencia sustancial de lo contrario. El mito de la sobrepoblación es una excusa para promover la cultura de la muerte. Es una gran mentira que el mundo está sobrepoblado. Veamos este simple ejercicio que nos ayuda a dimensionar el escenario mundial. Miren, para este ejercicio se tomó el área total de Texas, que son 696,241 kilómetros cuadrados. Los kilómetros están convertidos aquí a metros. Entonces, si dividimos los metros cuadrados de la superficie de Texas entre la población mundial actual, que es de 8,000 millones de personas aproximadamente, nos da una persona por cada 87 metros. Explicándolo más claramente, si todos los seres humanos del planeta vivos en este momento nos fuéramos a Texas, visitáramos Texas, suponiendo que Texas fuera totalmente plano, sin lagos ni nada, ni hubiera nada en Texas, ¿no? Simplemente por tomar su superficie. Estaríamos todos los seres humanos juntos al mismo tiempo en Texas y tendríamos una distancia de 87 metros cuadrados entre uno y otro. Entonces nos quedaría el área del resto del mundo para distribuir calles, puentes, casas, edificios, iglesias, hospitales, escuelas, empresas, parques, etc. Como podemos ver, imagínense todo el área del mundo y todos cabríamos parados en Texas con una distancia de 87 metros cuadrados. Esto es matemática. Entonces, aquí queda claro que el mundo no está sobrepoblado.
Tenemos ciudades sobrepobladas, que es muy diferente, eso sí. Estamos todos juntos en grandes ciudades y por eso parece que ya no cabemos, pero realmente no es, el problema no es ese, no es la sobrepoblación. Tampoco es la capacidad para alimentar a todas las personas del mundo. Nadie debería de pasar hambre. La ONFAO emitió que simplemente con las tecnologías disponibles, empleadas a su capacidad máxima, el mundo podría alimentar de 30 a 35 mil millones de personas. Esto es aproximadamente 5 veces más la población mundial. 5 veces más la población mundial. También existen diferentes proyectos para el desarrollo y la implementación de programas para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, entre otros. Entonces, tampoco el problema es que no tengamos la capacidad para alimentar. Otra cosa es lo que sucede con los alimentos, pero no porque no lo pudiéramos hacer si todos los líderes fueran honestos. Hablemos ahora un poco del cambio climático. Culpan a la cantidad de seres humanos del cambio climático. Es una estrategia más para avanzar en la promoción de la reducción de la población y del crecimiento poblacional. Porque hablo que es diferente reducir la población es matar al vivo, como por ejemplo a través de la eutanasia, ahorita hablaremos tantito de eso. Y del crecimiento poblacional es disminuir, o sea, aquí pues a través del aborto, la anticoncepción y la esterilización. Lo cierto es que sabemos que algunos desastres naturales pueden ser provocados por el hombre y otros por la naturaleza misma, pero es insensato creer que podemos de ciertas catástrofes las podríamos detener. Es imposible para los seres humanos. Solo Dios puede hacerlo. Por ejemplo, tan solo una llamarada más intensa del sol podría derretir un polo y con ello inundar las costas. Evidentemente, el ser humano no puede controlar el sol. Por otro lado, nadie puede asegurar que si no existiera ningún ser humano en el mundo, no habría terremotos, erupciones volcánicas o huracanes. ¿Quién podría asegurar eso? La historia del planeta tiene huellas de cambios climáticos antes de cualquier tipo de industrialización. Es decir, cuando no había contaminación provocada por el hombre y ya había cambios climáticos, ya hubo una era del hielo, o sea, son cosas distintas. Por supuesto, es importante no contaminar por la salud de los seres humanos, de los animales, de la naturaleza, pues simplemente por higiene. Pero el tema de la contaminación y el tema del cambio climático son diferentes. Saber estas cosas debe ayudarnos a darnos cuenta de que tratar de resolver cualquier asunto separado de Dios es inútil. Entonces, no pretendamos resolver las guerras, el cambio climático, las enfermedades y la pobreza a un nivel meramente humano, porque es una pérdida de tiempo. Tenemos que aprender a invocar la gracia de Dios como una aliada en cada situación. Después, esperar a que las cosas cambien y a que la voluntad de Dios se haga a cargo de cada situación. Como podemos ver, el mito de la sobrepoblación, el mito de la falta de capacidad para alimentar a la población, culpar a la cantidad de seres humanos del cambio climático asegurando que al reducir el crecimiento de la población ya no habrá desastres naturales, es una gran mentira y una estrategia para continuar avanzando en la agenda de muerte. Es difícil de creer, pero actualmente el lugar más peligroso del mundo es el vientre materno, porque ahí es donde hay más posibilidades de morir, y por mucho. La píldora anticonceptiva salió al mercado en 1970, un poquito antes de la declaración que vimos en 1968. Bueno, muchísimos abortos son a causa de las píldoras actuales que impiden al óvulo, una vez fecundado, anidarse en la pared del útero. Es por eso que muchas pastillas anticonceptivas son abortivas y hay mucho más abortos con los anticonceptivos que con el aborto quirúrgico. Y el aborto quirúrgico ya es legal en casi todo el mundo. Estamos inmersos en una cultura de muerte. A los bebés no solo les quita la vida a los médicos que juraron defender la vida, sino también las enfermeras, sus propios padres, incluso sus abuelos cuando obligan a sus hijas a abortar a sus nietos. Existen campañas de vacunación masiva que provocan esterilidad. La eutanasia, que es un suicidio asistido, estamos legalmente matando enfermos, ancianos o personas deprimidas simplemente. Vemos a hijos matando a sus padres o a sus abuelos para no tener que cuidarlos. En la eugenesia, que es la selección de seres humanos. Mueren en el aborto por el simple hecho de ser mujeres, como por ejemplo en el caso de China. O en Estados Unidos existen más clínicas de aborto cerca de escuelas de gente de color y latinos que de gente blanca. Es decir, selección de seres humanos por su sexo, su raza, credo o religión, entre otras situaciones diversas. Recordemos que cada parte de la vida de Jesús
cuando Jesús estuvo en la tierra, cada parte que él vivió fue en la redención de las almas, tuvo que ver con una rendición a la voluntad de Dios. En todo se tuvo que rendir a la voluntad de su Padre. En estos días no hay en los corazones el deseo de rendirse a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, este deseo no está en el corazón del mundo. Es por eso que el pecado es tan popular y la adhesión a los mandamientos está tan comprometida y bajo ataque. Cuando la gente intenta crear sus propias reglas e ignora la voluntad de Dios, el resultado es la degeneración moral. Esta degeneración es la forma en que las culturas empiezan a desmoronarse. Tenemos que defender la verdad entre el bien y el mal y confrontar a los que buscan redefinir el pecado. La negociación de la verdad abre el sendero a mayores desastres, al terrorismo y a todo tipo de violencia. Sabemos que la intención de Satanás es la destrucción del planeta, de la fe y de la vida misma. Como pudimos ver, existe en el mundo una desoladora anticultura de amor egoísta que debemos combatir con la oración y el sacrificio. Nuestro Señor nos ha dado la solución, la cual es una red de amor santo alrededor del mundo, lo cual significa promover el amor a Dios y a sus leyes en primer lugar, y el verdadero amor al prójimo que no puede ser ajeno a buscar la salvación de sus almas. Levantemos nuestros rosarios al cielo y recemos para que el amor a Dios y al prójimo triunfe en los corazones y en el mundo. Esto es la victoria y la derrota de Satanás y nos dará la fuerza para vencer al mal, para renovar la fe, para reemplazar la cultura de la muerte con la cultura de la vida y para evitar mayores desastres. No existen áreas grises entre el bien y el mal. No debemos aceptar el mal por misericordia hacia el pecador. Más bien, se debe identificar y rebatir el mal con misericordia. Esto lo voy a repetir. No debemos aceptar el mal por misericordia hacia el pecador, porque es una falsa misericordia. Más bien debemos identificar y rebatir el mal con misericordia. Que Dios nos dé la santa valentía conforme la guerra entre el bien y el mal se libre en los corazones y en el mundo. Nuestra querida Madre Celestial sigue llorando hoy por esta generación que ha abrazado la cultura de la muerte. Nuestras oraciones y sacrificios son su consuelo.